El tema de esta mañana se titula Seguridad en Dios en lugar de miedo. ¿Quiere repetirlo? Seguridad en Dios en lugar de miedo. Basado en Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39. El pasaje lee de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Leamos en voz alta el resto. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Continúo yo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexionamos entonces sobre la seguridad en Dios para poner al miedo donde le corresponde. En relación con nosotros, ¿qué lugar le corresponde al miedo? Fuera de nosotros, lejos de nosotros. La Escritura nos garantiza que en el amor no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Ha sido una semana de mucha meditación al respecto de este pasaje para mí. La inseguridad en general que vivimos hoy día nos está atrapando, incluyendo a los cristianos. Aunque la inseguridad es a nivel general mundial, en todos los seres humanos, nos abarca, nos ha capturado también a los creyentes, atrapándonos en desesperación.
durante estas 2 semanas escuché que Disney despidió a 7,000 empleados. Escuché que Yahoo despidió 1,300 empleados. Intel, una compañía grandísima para la cual trabaja mi hijo Marcos, bajó el 5% del salario de cada uno de sus empleados para seguir operando. Es decir, la inseguridad es un problema de todos. Y va a seguir. Y la inseguridad sigue. El viernes yo había hecho esta anotación en mi tema. 34,000 muertos en Turquía por este terremoto. Y ayer oigo que son 44,000. Y como dice hermano Miguel, va a seguir subiendo. Porque no están contados los que desaparecieron. Y que después de determinado tiempo van a tener que ocuparse, darlos por muertos. Y ocuparse en el levantar todos esos escombros. Lo mismo pasa en Siria, con más de 2,000 muertos. Y si a eso, mis hermanos, le agregamos todas las preocupaciones personales que solo a Dios le hemos dicho, estamos en un peligro enorme. Fíjese que yo el viernes, después de tener listo este tema, me cometí algunos errores en cuanto a mi edad. Tomé frío a pesar de la temperatura, mire, todo el frío que pude. Me expuse y terminé cenando un caldo caliente de res que me hizo sudar. Y como me dio sed, me fui a bajar una mineral casi con hielo. No puse el calentador en mi recámara, se bajó la temperatura a 42 grados y me despierto de madrugada, hermanos, que no podía respirar, con un silbido de pecho. Mi mamá decía un hervor de pecho que no te deja dormir, el silbido, no sé cómo llamarle, pero sí, es como un hervor en el pecho. Que el tema empiezo a repetirme en la mente hasta después de 1 hora que me normalicé. Por supuesto, después de haberme levantado a tomar un té caliente, haber normalizado la temperatura en la recámara, y ya me pude quedar dormido. Pero a tanto llegó mi preocupación que Juan Manuel tuvo que prepararse por si yo no lo hacía el día de hoy, porque eso fue en la madrugada del sábado, o sea que amanecía ayer. Pero todas estas cosas se suman a toda esa inseguridad. Y el peligro para nosotros los creyentes, mis amados hermanos,
es que podamos caer en una inseguridad similar acerca de Dios y que en consecuencia empecemos a formularnos preguntas como: ¿realmente me ama Dios? La inseguridad nos puede llevar a hacernos esa pregunta en particular. ¿En realidad me ama Dios? ¿En realidad Dios está a mi cuidado? O lo que es todavía más peligroso, ¿será que realmente soy salvo? O la pregunta del millón, porque la hacemos todos, aunque ninguno nos la sacamos como la lotería: ¿saldré victorioso de esta o de aquella prueba en particular por la que estoy atravesando? Debemos recordar, cuando caigamos en ese estado de inseguridad, debemos recordar que Dios no dudó en pagar el costo para mostrarnos su amor infinito a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. De ahí debemos partir. Y esto lo recordé en esa madrugada del sábado, del día de ayer, hasta que me quedé dormido. Y me quedé dormido y tan tarde que yo creo que se preocuparon porque no veían vida en mi casa. Recordemos que si el Señor no dudó en dar a su Hijo unigénito, nada nos va a negar. Nada de lo que está dentro de su voluntad va a retener para no bendecirnos. Nada nos podrá separar del amor de Dios y de la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Así que la seguridad en Dios, en primer lugar, descansa en la obra redentora de Cristo. Bendito sea Dios. La seguridad no descansa en lo fiel que yo soy a Dios. La seguridad no descansa en las muchas buenas obras que yo puedo hacer. La seguridad en Dios, la seguridad que el creyente debe tener en Dios, descansa en la obra redentora, exclusivamente en la obra redentora de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por la obra redentora de Cristo Jesús es que nosotros tenemos seguridad en Dios. Como criaturas del tiempo, es decir, como criaturas temporales. Usted es una criatura temporal, ¿sabía? Somos temporales porque tenemos un tiempo finito, tenemos un tiempo determinado, tenemos un tiempo temporal para vivir aquí. Así que disfrutémoslo. Y disfrutémoslo en seguridad hacia nuestro Dios. Pero como criaturas temporales, limitamos nuestra manera de ver las cosas al momento por el que atravesamos. Como somos temporales, limitamos
limitamos toda nuestra perspectiva de las cosas a lo temporal que nosotros somos. Lo limitamos al momento por el que estamos atravesando. Si para bendición de nosotros el momento en el que estamos atravesando es un momento bueno, nuestra perspectiva va a verlo todo bueno. Va a ver todo bueno. Si estamos atravesando un buen momento de nuestra vida. Pero si estamos atravesando un mal momento, la canción de los 70s de Camilo VI, vamos a sentir que nos llueve sobre mojado. No hemos salido de una y llegó la otra. Y llegó la otra justamente con nombre y con dirección. No hay lugar a equivocarse. Por esto el apóstol Pablo empezó llamando a los creyentes de Roma, diciéndoles lo siguiente acerca de esos buenos y acerca de esos malos momentos o momentos difíciles. Versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de nosotros lo amamos? Que a los que aman a Dios, ¿qué pasa con ellos? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Este versículo se puede dividir en tres partes esenciales, principales. Pero quiero empezar por la de en medio, por la número 2. Así que voy a dejar la primera a un lado. Y sabemos que a los que aman a Dios, dejémosla por un ladito. Vamos con la siguiente. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Todas las cosas ayudan a bien. Deme otra acción, otro verbo que se pueda sustituir por ayuda. No, ayuda. Contribuyen, puede ser una. En ningún momento usted va a poder sustituir que todas las cosas van a estar bien. Porque no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todas, buenas y malas, todos los momentos buenos y difíciles, todos los momentos de una vida con un buen trabajo, pero todos los momentos de esa misma vida con tiempos de escasez, con el 5% menos de su salario. Y hubo una temporada aquí en la iglesia que pasé 2 años recibiendo casi un 15% menos de mi salario. Por la situación por la que la iglesia atravesó en ese momento.
pero dice todas las cosas ayudan a bien. Y Pablo anexa a esta expresión dos condiciones. Para que todas las cosas buenas o malas, momentos buenos o difíciles, contribuyan o ayuden para bien, necesitan darse esas dos condiciones. La primera es, ¿cuál es la primera frase? Amar al Señor. Amar al Señor, correcto. Entonces, los que aman a Dios, estamos completamente seguros de que todo lo que nos pase va a contribuir para nuestro bien. Es decir, el ejemplo que más rápido puedo figurar en mi mente es el de abrir un negocio. El creyente que abre un negocio de lo que sea, tal vez de comida, que son los más rápidos de poner y que todo el mundo consumía. Ahora con $8 la docena de huevos, quién sabe. Pero bueno, invierte en un negocio. Ahora, usted no puede reclamar en base a esa primera condición de que usted ama a Dios, por lo tanto, ese negocio le va a ir bien. Supóngale que le va mal. Que puede ser el caso. Aunque usted ame a Dios, le va mal en ese negocio. Y quiebra. Y en vez de salir ganando, se quedó pagando. Usted se va a preguntar, ¿cómo es que eso me puede ayudar a bien? Ahora, no significa que los que aman a Dios, todo negocio les va a florecer. No significa que los que amamos a Dios, en el trabajo todas las cosas nos van a salir bien. Lo que significa es que a pesar de que ese negocio no tuvo éxito, el Señor usó esa experiencia, esa situación, para moldear algo en ti. Posiblemente ahora eres más dependiente de Dios. Hoy que tienes bien contadito el dinero que vas a utilizar. Hoy que sabes que no hay mucho por donde desperdiciar. Hoy que hay que comerse hasta la cáscara de los huevos. A sacarle el jugo a todo. Que te vas a entender la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Me trajo a la mente el testimonio de Ignacio. Bendito sea Dios. Tengo un pantalón para vestir. Aunque sea arrugadito. Una de las cosas que hice indebidamente fue ponerme a planchar mi ropa. Después de bañarme el viernes, que hice indebidamente. Porque después de que planché, salí a hacer actividades al patio. Y después de regreso otra vez a bañarme. Y después a tomar el caldo caliente. Y después a tomar la soda fría. Es decir, gracias al puro desorden. Pero gracias al Señor por su cuidado y su misericordia para con nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas buenas
o difíciles nos ayudan para ir. Ahora, la siguiente condición que anexa es la tercera frase del versículo, donde explica, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que Dios tiene en control de todas las cosas, usando las cosas difíciles para configurar en nosotros su propósito. Dios usa todas las cosas para forjar su imagen en los que creemos en Él. Así que en este bajón de mi salud, contribuyó a ser más sabio, a ser más prudente, a recordarme que no tengo 20 años, que ya no tengo 20 años, que casi los cuadruplico. Que ya quisiera. Así que esa obra redentora de Cristo Jesús, mis hermanos, hay que tomarla como iniciada, impulsada y culminada por Dios mismo, culminada en su totalidad. Cuando hablamos de esta obra redentora iniciada por Dios, impulsada por Dios y culminada por Dios, lo que estamos diciendo es que no podemos hacer nosotros nada más que poner nuestro corazón arrepentido en las manos del Señor, para que esa obra de redención se lleve a cabo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Es decir, que esta obra redentora está garantizada desde el principio. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes conoció? A todas las criaturas. A todas las criaturas conoció. A todas las criaturas las conoce. A todos los llamó. Pero no todos respondieron. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, no fue una ocurrencia tardía, no fue una ocurrencia, dijo Dios, ¿saben qué? Voy a mandar a mi hijo. Se me ocurre mandar a mi hijo para salvarlos. No fue una ocurrencia de última hora, no se sacó el as de la manga, como diciendo, aquí está. Sino que la planificó. Dios, conociéndonos, predestinó. Entienda bien esto de la predestinación, porque allí hay mucho pierde, especialmente para nosotros creyentes. Predestinó no debe entenderse, y cualquiera que sea la posición, ni quisiera mencionarla, pero ni calvinista ni wesleyana, sino entendiendo bien la predestinación, puede ser
en dos direcciones. La primera es que Dios decidió salvar al pecador por medio de Cristo, de manera general, el pecador de manera general. Es decir, Dios sabía que todo ser humano va a ser pecador. Entonces, Él decidió que el pecador en manera general fuera salvo por fe en Jesucristo. Los pecadores que se arrepienten están destinados a salvarse. Eso es predestinación. No es predestinación, este sí, este también, bueno, esta no, este tampoco, este mucho menos, este sí. Eso no es predestinación desde esta perspectiva, que es la manera en que se predica. Y los que predican esa falsa doctrina de la predestinación, donde Dios aparta a uno para que sean salvos y condena a otros para que se vayan al infierno, es una doctrina falsa, la cual no tiene ninguna base en la Escritura, porque hace nulos o invalida todos los demás versos. Entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Entonces, ¿para qué seguir predicando el arrepentimiento? Entonces, ¿para qué seguir pagando las misiones? Sosteniendo las misiones. El Señor predestinó a todo a todo ser pecador, lo predestinó a que fuera salvo a través de la fe en Jesucristo. No que lo haya puesto aparte, porque esa es una decisión que usted debe tomar, o que usted tomó. La otra manera de entender que los predestinó es en base a su omnisciencia, es decir, a que Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Dios ya sabía, o ya sabe, quién va a rechazar la salvación por fe y quién no. Entonces, al decir que los predestinó, está diciendo que a los que el Señor sabía que iban a responder a ese llamado de fe, los salvó. Los predestinó, los salvó. Entonces, continúa la palabra del Señor diciéndonos: porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué? Lea el versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que fuesen a la imagen de su Hijo, es decir, para que recibieran la salvación en Cristo Jesús. Y al hacerse a la semejanza de Jesús, de Jesucristo, fueran hermanos. Pero como en todas las familias y en todas las familias de hermanos, solo hay un primogénito. El primogénito sería Jesús, no por creación, porque Jesús no fue creado. Jesús fue el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero en relación con los hermanos, Él, todos nosotros, Él se convirtió
en primogénito. Correcto. Veo que me están siguiendo. Dios impulsa esa obra redentora. No solamente la inicia, pero también la impulsa. Esa obra redentora de su Hijo en el creyente, hasta que la imagen de Cristo Jesús queda conformada en el creyente. Y esta queda conformada en 3 pasos que nos especifica el versículo 30. Y a los que predestinó, o sea, a los que decidió salvar, que son que es todo pecador que se arrepiente, a los que decidió salvar, a estos también que llamó. ¿Por qué los llamó? Si la predestinación fuera como lo falsamente lo dice, que Dios apartó unos aquí, apartó otros para allá, ¿había necesidad de llamar? No. ¿Por qué los llamó? Exactamente, para que hubiera respuesta. Por eso se hacen los llamados. Un llamado se hace así, abiertamente, y solo responde el que quiere responder. El que quiere responder. Dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, es decir, y los que respondieron a este llamado, a estos también justificó. ¿Qué significa que justificó? Les perdonó sus pecados, los hizo justos delante de Dios, les perdonó todos sus pecados. Por eso es que decimos que la obra redentora de Cristo es iniciada, impulsada y terminada, concluida completamente por Dios. No hay nada más que hacer por parte del pecador, más que arrepentirse. Aunque usted dé todos los edificadores del mundo, aunque usted dé todas las ofrendas del mundo, aunque usted diezme todo lo que quiera, usted no le va a agregar absolutamente nada a la salvación que ya Cristo Jesús le dio. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. A estos también justificó. Y a los que justificó, es decir, a los que creyeron y fueron perdonados, termine. A estos también glorificó. Gloria sea a Dios. Esta glorificación es el estado final y supremo de la salvación del pecador que nos espera. ¿Qué estamos esperando ahora? ¿Qué estamos esperando ahora? ¿Su venida para qué? Para ser glorificados juntamente con Él. Para ser glorificados, para recibir esa misma gloria. Así lo dijo el Señor. Don Rubén, su esposo, tiene mucha razón con lo que me dice. Solo que lo agarra de otra perspectiva. Yo trato de volverlo. Pero dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me muero ya? Pues si ya estoy listo. Esto es una decisión del Señor. Nosotros debemos estar expectantes a esa glorificación. A estos también
glorificó. Este es el estado final del pecador, ser glorificado a la semejanza de Cristo para vivir eternamente en su presencia. La seguridad en Dios, entonces, en segundo lugar, nos garantiza su protección eterna. Y esto estuve pero bien consciente cuando estaba en esa hora, una hora exacta, la que duró ese problema respiratorio que tenía ayer en la madrugada. Y lo percibí despierto. Me hizo pensar en este punto. Nos garantiza protección eterna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del momento en que somos perdonados, en que somos justificados, a partir de ese momento que recibimos a Cristo como nuestro personal Salvador, en adelante y por la eternidad, la protección de Dios a nosotros está garantizada. Si ahí me hubiera quedado ayer, me les hubiera anticipado a todos hoy. Hoy se estarían dando cuenta de que me les anticipé. Glorificado juntamente con Cristo. Cuando usted puede estudiar la Escritura de esta manera, usted se está preparando para dejar lo que es temporal. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El creyente, y así me llené del Señor, esto que voy a leer, yo lo experimenté ayer en la madrugada. El creyente está del lado del más grande. Está del lado del Todopoderoso. Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, usted está del lado del mejor. Versículo 31 nos hace pensar en esto. ¿Qué pues diremos a esto? Primera pregunta retórica. Esta es la pregunta favorita de los abogados. Porque es una pregunta que puede ser muy capciosa. ¿Qué pues, dice Pablo, diremos a esto? Es decir, a lo siguiente. Esto ya cuando el abogado, defensor o el fiscal van a presentar sus argumentos finales para declarar al acusado culpable o inocente. Así que Pablo toma esa pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es lo que va a decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Qué interesante la manera de garantizarnos la protección del Señor. Con Dios definitivamente se es vencedor. Con Dios de nuestro lado se es vencedor. Solo los redimidos por Cristo pueden rogar por esta protección a Dios que los lleva en clamarle Abba Padre. Solo los redimidos decimos Abba Padre, que significa querido Dios, papito. Yo
aconsejo lo siguiente en nuestra manera de dirigirnos a Dios. Para mí, personalmente, si usted lo hace así, asegúrese de lo siguiente. De la manera en que usted trate a Dios, tiene que ser una manera que lo acerque a Él, que lo haga sentir esa protección de Dios. Si a usted decirle, papito, lo acerca, dígaselo. Pero la otra condición es que lo trate con respeto, con reverencia. De acuerdo a mi cultura, la cultura en la que yo crecí, porque aquí, esta ya es una mezcla, lo que yo vivo aquí, pero la cultura en la que yo crecí, tratamos de usted a quienes debemos un respeto, pero es un respeto que nos distancia, no produce, estoy hablando de mi cultura, no produce ese acercamiento, esa cercanía, ese cariño. Por eso yo a Dios no lo trato de usted, porque lo siento lejos cuando lo trato de usted. Se aleja. A mi papá trataba de usted, a mi mamá trataba de usted, a mis maestros los trataba de usted, a mis mayores los trataba de usted, pero tampoco lo trato de vos, porque el vos me acerca, pero me hace perder el respeto. De vos se trata solo a los amigos. En mi cultura, solo a aquellos amigos. ¿Qué tal vos? Ya están un palmazo se le da en la espalda. A los hermanos, a los carnales, los hermanos carnales. Mira vos, hay una relación demasiado cercana que resulta siendo irrespetuosa. Pero a quien se trata de tú, en mi cultura, llena esas dos condiciones. Me acerca y me hace mantenerme en reverencia a Él. Y eso es lo que usted necesita. Tratar a Dios, cuando Pablo dice, por el Espíritu de Dios clamamos, Abba Padre, lo que Pablo estaba diciendo es, querido papito, querido Dios, si eso a usted lo acerca y lo hace mantenerse en respeto a Él, trátelo así. Pero si esas dos condiciones, una no se da, procure la que se da en su cultura y en su manera de dirigirse a Dios. Los creyentes podemos estar seguros de que a Dios nunca se le salen las cosas de control. Aleluya. A veces cometemos el error, yo cometí alguna vez el error de decirle, Señor, que esto no se te salga de control. Pero a Dios no se le salen las cosas de control. El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios estuvo dispuesto
sacrificar a su único hijo por amor a los escogidos. A él no se le va a salir de control nada. Por esto Pablo hace la siguiente pregunta para ir garantizando la protección que el Señor nos da. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo dio en sacrificio, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Igual le decía yo a Marcos, mi hijo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese tiempo que recibiste, más de 4 años creo, más de 4 años, ¿te acuerdas? De estar recibiendo aumento y aumento y aumento y aumento en el año, cada año. Dale gracias al Señor. Si el Señor ahora te está dando 5% menos, sin duda debe ser porque sabe que puedes vivir con 5% menos. Que no vas a vivir como vivías. Pero lo que debes entender es que a Dios no se le salen las cosas de control. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Claro que sí nos las dará. Los creyentes podemos estar seguros que Dios proveerá nuestra seguridad. Que Dios toma cuidado completo de nosotros. Así que, debido a lo concluyente de la obra redentora de Cristo, la seguridad de los creyentes está garantizada por Dios. Aquí van una serie de preguntas impresionantes. 33, 34, 30 y... déjenme ver. No, el 35 no. 33 y 34. 33 dice, la primera pregunta del 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie. ¿Y por qué? Continúa diciendo el versículo. Dios es el que justifica. Gloria sea a Dios. Nadie puede condenar a otro semejante. ¿Por qué? Porque el único que murió es Cristo Jesús. Él es el que justifica. Gloria sea al Señor. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Nadie, correcto, ni siquiera Cristo. Si Jesús mismo dijo, ni yo te condeno. A la mujer pecadora, ni yo te condeno, le dijo. El Señor no vino para condenar a nadie. ¿Quién es el que condena a nadie? ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Para condenar a alguien, usted tiene que haber muerto. ¿Y quién ha muerto? Por otros. Solamente Cristo Jesús. Y si Jesús, que fue el que murió, ni Él nos condena, ¿quién puede condenarnos? Y aquí es lo más emocionante de este versículo 34. Yo le llamo los más del versículo 34, porque ahí empieza con los más. Cristo fue el que murió, más aún, continúa, este es el primer más. El que también, ¿qué? Resucitó, gloria sea su nombre. Pero no queda ahí. El que además, ahí va el otro más, está ¿dónde? A la diestra de Dios. Gloria sea su nombre. Está a la diestra
de Dios Padre. Ahora, no está viendo solamente qué pasa con nosotros, ajeno a lo que nos pasa, ajeno a esos 44,000 y más muertos ahí en Turquía. No, hay un más que cierra ese versículo 34. ¿Cuál es? Está a la diestra de Dios, ¿y qué? El que también, ¿qué? Intercede por nosotros, de realmente fortalecedor, hermanos. En eso me basé yo ayer de madrugada, hermano Roy, cuando estoy orando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos fortalece saber que la iglesia está en oración por nosotros. Nos fortalece saber que el pastor está en oración por nosotros, nos fortalece, pero más debe fortalecernos que Jesucristo mismo está a la diestra de Dios Padre e intercede por cada uno de nosotros. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. La seguridad en Dios, en tercero y último lugar, nos hace inseparables del amor de Dios, hermanos, hermanas. Somos inseparables del amor de Dios. Ninguna de las situaciones cotidianas de la vida pueden separar al creyente del amor de Cristo. Y aquí quiero que se anote usted. Pablo ya trae esa seguridad en Dios al plano cotidiano, al plano de la vida diaria, al plano en aquello. Hay días lindos como hoy que nos levantamos cantando, silbando, felices, pero hay días, y ahora que ya los años pasaron, que los años pesan, hay días. Yo tengo que ser transparente con ustedes, como lo he sido siempre. Pero hay días que yo no me quisiera levantar, fíjese. Somos varios, hermanos. Así que siéntanse alentados, pero no por eso. No, sintámonos alentados porque ninguna de las situaciones cotidianas por las que atravesemos nos van a separar del amor de Dios. Y Pablo dice, versículo 35, primera pregunta: ¿quién nos separará? Primera y única: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Empecemos. Tribulación. ¿Ha tenido tribulación? ¿Puede contarlas? ¿Puede decir cuántas? ¿Puede enumerarlas? ¿Puede mencionarlas? Angustia. ¿Cuántos han tenido angustia? Si ese es el problema con el que estamos viviendo hoy. La angustia es sinónimo de ansiedad, de desesperación, persecución. ¿Saben quién pensé? Cuando leo persecución en el IRS. Esos te persiguen por 5 centavos que no les hayas pagado. Y lo que te dan te lo van a volver a sacar. ¿Verdad, hermana Araceli? Te lo sacan. Todo lo que te den te lo van a volver a sacar. Hambre. ¿Nos va a separar el hambre del amor de Dios? Desnudez.
Por lo menos tenemos un pantalón que vestir, una camisita que ponernos. Estaba dándole gracias al Señor porque ya ni me acuerdo la última vez que yo compré una camisa. No me acuerdo la última vez que yo compré una corbata. ¿Se da cuenta? Y ahí está la ropita. Y lava y se seca y se plancha y se vuelve a poner. Y se ve como nueva. Hay quienes me chulean trajes que tengo de los 70. Traje con el que vine de Guatemala. No, es una exageración. Desnudez, peligro. ¿Cuántos no hemos estado en peligro? O espada, aún las enfermedades. ¿Nos ha separado las enfermedades del amor de Dios? ¿Verdad que no? Por más críticas que sean las enfermedades, por más dolorosas que sean las enfermedades, la respuesta es nada. Y el apóstol Pablo lleva esto al plano de la situación desesperante que vivía el pueblo de Israel. Versículo 36, cuando cita lo siguiente, dice como está escrito. ¿Dónde? En el Salmo 44, 22, donde el salmista, cansado del sufrimiento por el que está atravesando, dice exactamente lo que Pablo citó aquí. ¿Cómo leemos ese versículo 36? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Estamos en línea, haciendo línea en el matadero. Pero no para recibir la carne, sino para carne de matadero. ¿Se ha sentido así? En espera. Yo he oído a varios de ustedes decir, no he salido de una. Ya hay 3 o 4 esperando. Yo creo que iniciamos nuestra semana y pensando, ¿y ahora? ¿Ahora qué viene? En Cristo Jesús saldremos vencedores. Definitivamente. Es la conclusión en este versículo que tenemos a continuación. Somos contados como ovejas de matadero. Pero el versículo 37 lo leemos todos juntos. Antes, en todas estas cosas, 7 situaciones dificultosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Escala al punto más álgido de la angustia, de la desesperación, el apóstol Pablo con los romanos, diciéndoles que ni las situaciones más difíciles de la vida, sean estas naturales o sobrenaturales, como el terremoto en estos países, como los incendios en Chile, que ni en medio de esas situaciones, que son de las más difíciles, naturales o sobrenaturales, nos podrán separar del amor de Cristo Jesús. Y aquí menciona 9, 38 y 39 los versículos. Por lo cual, diga conmigo esas 2 palabras que siguen. Estoy seguro.
Repitámoslo. Por lo cual estoy segura, diga hermana, para que lo sienta usted. Por lo cual estoy seguro, y empecemos a enumerar, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Déjeme tomar una pausa. Coincidentemente dirigido por Dios, yo recibí estos textos como textos el día de ayer, como textos para reflexionar en ellos. Y en la reflexión yo leía la versión nueva internacional, la versión viviente. ¿Sabe cómo dice? Ni lo presente ni lo porvenir. Esa versión dice: ni los temores, ni los miedos del día de hoy, ni las preocupaciones de mañana me pueden separar de Dios. ¿Tiene miedos el día de hoy? Cualquier miedo que usted tenga el día de hoy no lo puede separar. ¿Tiene preocupaciones por el mañana? Cualquier preocupación que usted tenga de mañana no lo puede separar del amor de Dios. Y el versículo 39 cierra: ni lo alto, ni lo profundo. Y para encerrarlo todo, dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad que tenemos en Dios, mis hermanos, mis hermanas, debe disipar cualquier miedo o terror que nos aceche. Porque el amor de Cristo nos asegura que pase lo que pase, estamos resguardados en Él. Dios tiene la última palabra. Y por Él, que nos ama tanto, seremos vencedores. Si usted es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha depositado su fe en Cristo Jesús, yo le invito a que lo haga. Abra su corazón, pídale a Jesús que entre en Él como su Salvador personal, aceptando que es pecador. Pídale perdón por sus pecados. Y de esta manera usted va a experimentar vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, esta nota para usted. No olvide, nada puede separarlo del amor de Dios.